Nació en San José, pero se crió en Guanacaste. Tiene 46 años. Estudió psicología y tiene varias maestrías en gerencia de proyectos, desarrollo, pobreza, de London School of Economics y la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Ha fundado varios proyectos de impacto social en Costa Rica, como lo es Acción Joven, Reactivemos la Esperanza y Horizonte Positivo. Él es el candidato del partido Avanza, José Aguilar Berrocal. Hola, soy Glenda Umaña, bienvenidos a Por Quién Voto. Qué bueno tenerlos con nosotros. Aquí pretendemos descubrir quién es el ser humano detrás de cada candidatura. José Aguilar Berrocal, bienvenido. Gracias, doña Glenda. Un gran honor estar con una periodista tan querida por todos los costarricenses como es usted y a sus órdenes. Bueno, por supuesto que ya en unos minutos vamos a aclarar porque esto... te lo han preguntado en varias ocasiones, pero por supuesto que las personas te relacionan directamente con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para bien o para mal, depende de la óptica, por tu matrimonio, porque estás casado con una prima que es costarricense, una prima del presidente de El Salvador, con Giovanna Bukele. Ya vamos a hablar de esto. Pero antes, José, ¿en qué momento y por qué decide José lanzarse como candidato presidencial, fundar un partido? Fuiste en las elecciones pasadas candidato a vicepresidente con Eli Feinsack, pero ¿en qué momento dice lo voy a hacer? Parte de un sentimiento muy específico que se ha venido incrementando. Tuvo un pico durísimo en la pandemia, en un proyecto que tuvimos la dicha de contar con su apoyo en un video que nos ayudó un montón a recaudar fondos. Cuando estábamos atendiendo a la gente que se quedó sin trabajo en las zonas costeras y la gente del turismo, en la pandemia, fue tan brutal el impacto de ver lo que la gente estaba sufriendo y eso me dio tanta perspectiva de ver todas las bendiciones que gracias a Dios he recibido, de las oportunidades, que me hizo ver que uno no puede solamente estar pensando para adentro y para uno y había que dar de vuelta. Y luego el otro gran tema que he ido viendo con mucha preocupación, doña Glenda, es que las cosas buenas que gracias a Dios he podido hacer han sido por las oportunidades que tuve, por haber crecido en una buena familia, sobre todo por tener educación, específicamente por eso, por haber tenido la posibilidad de desarrollar mi conocimiento. Y no es porque yo sea mejor o superior a cualquier otra persona, es porque tuve oportunidades, gracias a Dios. Y estoy verdaderamente consciente de que estamos en Costa Rica atravesando un momento crítico en educación, en inseguridad, en empleo juvenil, que hay mucha gente en pobreza sufriendo, chicos que están sin propósito, y a cambio todo lo que he recibido, porque otros antes que nosotros se sacrificaron, hicieron un país que fuera seguro, de paz, de oportunidades. Ahora nos toca a nosotros, a mi generación, dar de vuelta, y hay que hacerlo con sacrificio, con esfuerzo y sobre todo con buena fe y ojalá con una política nueva de amabilidad, de no querer maltratar al otro, sino ir fuerte con el problema, pero con cariño con los costarricenses, de un liderazgo sano, inspirador y bueno, creo que no hay escape para los de mi generación de que nos llegó el momento de dar de vuelta. A nivel de acción, ¿qué haría diferente de lo que se está haciendo hasta ahora? Bueno, una parte concreta es la forma, es la conducción política, es el estilo de liderazgo. Todo lo que yo he podido hacer en mi vida lo he podido hacer acercando a los líderes comunitarios, a las iglesias, a las empresas pequeñas, medianas, grandes, a los gobiernos locales, a las universidades. Y me da un resultado enorme. Yo por eso estoy convencido de que uno sí puede sumar para poder resolver los problemas. Y uno sí puede inspirar y que por las buenas, sacando las mejores características de cada sector, uno puede avanzar hacia adelante. Y más en Costa Rica, que es un país democrático, que tiene separación de poderes, a los supremos poderes de la República, la Asamblea Legislativa, los jefes de fracción, el Poder Judicial, que ahí están nuestros buenos amigos de la OIJ, hay que tratarlos con respeto, hay que darles un espacio propicio para construir y ahí ir fuerte contra los problemas, pero con amabilidad y con cariño con los costarricenses. Bueno, eso es todo un tema, si nos podemos hacer la radiografía de lo que ha sucedido en estos años, especialmente también como vemos en la Asamblea Legislativa. Pero bueno, no es el tema de este momento. ¿Cuál fue el primer trabajo de José Aguilar Berrocal, candidato del Partido Avanza? Hace como 25 años, en la Fundación Curridabat, en el proyecto ClubNet,
Fue muy bonita esa iniciativa en donde básicamente le dábamos a personas que estaban, por ejemplo, se destacaban como empleadas domésticas o guardas de seguridad, alquilábamos un café internet con estudiantes universitarios que lográbamos traer, les daban clases de computación y la gente podía trabajar después como dependiente de una tienda o haciendo inventarios y lograba mejorar su condición salarial. Y ahí, en esa experiencia y otras conexas, se me ocurrió hacer Fundación Acción Joven y fue la primera organización que constituí para llevar estudiantes universitarios que hacían el requisito de graduación de trabajo comunal universitario a colegios públicos en zonas de alto riesgo social y parar lo que se llama la deserción estudiantil o exclusión estudiantil. Entonces los chicos salen del cole, no se van a la delincuencia, pueden seguir estudiando, tienen trabajo y esos futuros universitarios tienen una sensibilidad de conocer esa Costa Rica al otro lado del río y entender qué es la desigualdad de oportunidades, qué es la exclusión social y cómo uno como profesional puede realmente hacer una diferencia y ayudarle a otros a salir adelante. Muchos que están con nosotros quizá ya tienen su título universitario, pero no consiguen trabajo. ¿Qué les decís? ¿Por qué no consiguen trabajo? Primero, hay que entender cómo es la economía de Costa Rica. Es una economía de servicios. Nosotros no usamos mucho los recursos minerales que tenemos. Entonces, para hacer una economía de servicios, tenemos que competir contra otros en el mundo. Ahí los costos de producción son fundamentales. ¿Cuánto cuesta la electricidad? ¿Cuánto pagamos de cargas sociales? ¿Qué tantos trámites tiene que hacer una empresa o un emprendedor para salir adelante? ¿Cuánto pagamos de impuestos? Qué tan buena o no es la infraestructura, y en eso estamos fregados. Y en diferentes industrias, por ejemplo, la agroindustria exportadora, los que exportan software, los que están en el turismo, la política monetaria, el tipo de cambio es muy importante. Ahora se ha apreciado mucho el colón, entonces eso nos quita competitividad, por ejemplo, en el turismo o los desarrolladores de software, y cuando ellos compiten con otros países, por ejemplo, con Colombia, que no solamente nosotros apreciamos el colón, sino que ellos lo devaluaron, entonces solamente por diferencial cambiario hay como un 45% de diferencia, entonces para ellos es más barato poder poner sus productos en los mercados internacionales. Y si pudiese escoger de todas esas que dije, ¿cuál es la más importante? Sin duda, el talento humano. Personas que tengan conocimientos técnicos, habilidades blandas, que sean personas creativas, amables, que puedan hacer trabajo analítico, asociativo. Entonces, ¿cuál es tu recomendación para esos jóvenes que están cansados de aplicar y están sin trabajo? Bueno, yo les diría, primero, tenemos que ubicarnos que estamos en un momento en donde la tecnología va a ser absolutamente fundamental. Ahí la inteligencia artificial va a abrir un mar de oportunidades y va a traer un montón de riesgos también. Uno, entre más podamos avanzar en bilingüismo, en herramientas de ofimática, de tecnología, habilidades blandas y formación técnica, dependiendo en qué país, en qué zona del país están viviendo. Si es una zona agropecuaria, pues algo relacionado con la agroindustria. Si es una zona, por ejemplo, como el Coyol, algo relacionado con mantenimiento industrial o el clúster de insumos médicos. Si es una zona costera, sin duda, alimentos y bebidas, por ejemplo, para turismo sostenible y tal. Entonces, uno, inglés le va a servir a todos, tecnología les va a servir a todos y luego, dependiendo en qué región específica y cuál es el dinamismo económico de esa región, cuáles herramientas técnicas van a tener mejor salida laboral. Y nosotros como país tenemos que hacer la tarea en costo de la electricidad, costo de las cargas sociales, la tramitología terrible que tenemos, pago de impuestos, desarrollo de talento humano y política monetaria, fundamentalmente. ¿Por qué Costa Rica es uno de los países más atrasados en Latinoamérica en infraestructura de transporte? Hay varios factores. Uno que es un verdadero dolor de cabeza es la contratación administrativa y para los que nos siguen, para decirlo muy rápidamente. Primero, para poder hacer una carretera, un puente o lo que sea, hay que hacer un cartel. Ese cartel implica un montón de estudios técnicos. El cartel es como el contrato. Se hace el cartel y entonces cabe la posibilidad de que todo el mundo ponga un montón de denuncias y apelaciones contra el cartel. Eso lo manda otra vez a los abogados después de que se hicieron todos los estudios técnicos. Se logran atender esas apelaciones y entonces el contrato se le da a X o Y empresa. Es lo que se llama la adjudicación de ese cartel. Inmediatamente después vienen otro montón de apelaciones. Entonces pasa otro montón de tiempo para poder salir de esas apelaciones y después adjudicarlo. El otro tema que ha habido, que se ha resuelto parcialmente, era el tema de las expropiaciones, que era un problema verdaderamente importante. Ahí se pudo hacer un avance. Y hay un tema adicional que es el tema del financiamiento. Costa Rica ha tenido una situación fiscal, la verdad, bastante estrujada. Entonces hemos tenido que avanzar por concesiones de obra pública o tal vez conseguir créditos internacionales que muchas veces los hemos conseguido y por este problema burocrático no se han aprovechado. Pero acabas de decir algo muy importante, el problema burocrático que hace que pues no avancemos en muchos campos.
¿cómo lo cambiarías? ¿Cómo agilizarías esa parte? Son en dos puntos fundamentales. Uno es la calidad de los estudios de prefactibilidad, que es lo que se hace antes, que sean estudios sólidos. Pero ¿cómo hacer para que no quede en oficinas y que realmente esto tenga más agilidad si esto requiere de tanta burocracia actualmente? Sí, las personas que tienen que presentar el estudio de prefactibilidad para una carretera, para un puente, para un muelle, si eso va defectuoso, ahí van a haber un montón de problemas ambientales, infraestructurales, de costos, y eso va a hacer que lo pare la Contraloría o que hayan, digamos, o que hayan apelaciones correctas. Primer punto, hacer estudios de prefactibilidad con calidad técnica súper excelentes, que no tengan ese tipo de inexactitudes. Segundo tema, hay una idea muy interesante que se ha planteado, por ejemplo, en Colombia, si no me equivoco, lo había visto en la literatura de la OCDE, en donde las personas que van a apelar y que van a poner una traba, por decirlo así, a este cartel de licitación, tienen que apalancar parte de los fondos, que es un porcentaje alto, del costo total. ¿Eso qué implica? Que entonces, cuando alguien lo quiere hacer como una herramienta, digamos, de disuasión para que otros participen y atrasan la obra, saben que tienen la posibilidad de perder un monto importante de sus recursos y eso les inhibe, digamos, de que no van a querer botar la plata. Y el otro tema, obviamente, es también a veces la presión social que uno puede hacer para que haya un país que esté exigiendo de una manera correcta. Un caso que puedo recordar, por ejemplo, se hizo todo este proceso que acabo de describir para hacer el tramo de Barranca Limonal, que para toda la agroindustria exportadora y para todo el turismo que va al Pacífico Norte era muy importante. Y luego de que eso se logró, como no había suficiente vigilancia, el ministro de turno en ese momento tomó parte de los fondos y los derivó a hacer en la carretera de San Carlos un tramo, y entonces esta de Guanacaste quedó a medio hacer, no se terminó, y la de San Carlos quedó a medio hacer, no se terminó. Y ahora va a ser necesario revisitar una serie de procesos administrativos y legales. Esa vigilancia nacional y esa presión, digamos, del país, política, es súper importante también para que no se tomen decisiones que van en contra del buen desarrollo de la infraestructura, que es absolutamente crucial. Y tal vez una última cosita, doña Glenda, si me permite. El tema de las concesiones suele satanizarse y sin duda han habido acciones que han sido muy controversiales. Pero una concesión es cuando el sector privado aporta los recursos y luego, por ejemplo, con un peaje los va recuperando poco a poco. Una buena negociación en una concesión es una muy buena herramienta de poder hacerlo más eficiente cuando el gobierno no tiene la plata para hacerlo por sí mismo. José, en otro tema, ¿cómo se siente José Aguilar de que digan él es el de Bukele? Él es el del partido de Bukele, el presidente de El Salvador. ¿Cómo se siente? Bueno, es muy natural, doña Glenda. Don Nayib es una figura que tiene una enorme relevancia latinoamericana, centroamericana, mundial, diría yo. Es una persona importante que se ha dado a conocer. Entonces, ante esa, digamos, gran penetración en el imaginario global, diría yo, me parece completamente comprensible. Pero bueno, ahora poquito a poquito nosotros, yo no pretendo que nadie nos regale nada ni que de buenas a primeras nos vayan a Pero a tiene confiar. relación, es decir, ustedes, por su esposa ser la prima, Giovanna, aunque es costarricense, estuvieron en la toma de posesión, creo que él vino a su matrimonio. ¿Cómo es la relación? ¿Ha conversado usted sobre su candidatura? No, es una relación muy cordial, de respeto. Él es primo hermano de mi esposa y por supuesto que siempre lo vamos a tener con el mayor ¿Lo admira? cuidado. Tiene mucho mérito. Todas las personas tienen cosas buenas y cosas malas. Esto de que la gente es blanco o negro me parece que no es así. Y hay que saber ver las cosas buenas que ha tenido. Han sido valientes, lograron resolver el tema de la seguridad. Son cosas que hay que reconocer sin mezquindades. Pero es un contexto diferente. Es una nación que tiene otros parámetros. Y yo creo que las valoraciones de si es o no políticamente bueno para El Salvador, eso por supuesto que le corresponde a los salvadoreños. Acá en Costa Rica nosotros tenemos nuestra propia forma de ir hacia adelante. Tenemos una democracia muy clara en separación de poderes. Yo tengo aprecio por la prensa, la verdad. Me parece que tienen un rol súper importante. Entonces hay como ciertas líneas que nos orientan a nosotros a hacerlo a la manera tica, por decirlo así. Pero no hay una coordinación, no hay ningún tipo de financiamiento. Eso no es correcto. Y aprovecho para decirle que a los salvadoreños yo quiero que les vaya bien. Es un país muy querido, gente valiente y no hay una animadversión. Simplemente es él en su país, nosotros acá con nuestra forma y ¿Cómo hacerlo. llegamos en Costa Rica a estos niveles de crimen e infiltración del narcotráfico? ¿Cómo llegamos aquí? Es un proceso multidimensional. Si tuviese que mencionar un par de cosas absolutamente cruciales, hay un incremento en la delincuencia organizada.
Eso es un crimen que está articulado de manera transnacional en América Latina y se conecta con Europa, con el sudeste asiático. Entonces es un primer fenómeno y ellos trasiegan drogas desde el norte hacia los países desarrollados y pasan por nuestros países. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Cuando tenemos problemas educativos, comunitarios, de familias disfuncionales, en donde no hay un empleo juvenil robusto, estos chicos que no tienen propósito, que no tienen esperanza, que no saben leer, no saben inglés, no saben usar una computadora, en su vida alguien les ha dado orientación vocacional, son presa fácil. Y yo cito un dato siempre, doña Glenda, de Puente al Desarrollo, que reflejaba muy bien las características de estas comunidades que lamentablemente sufren. El 88% estaban jefeados por mujeres jefas de hogar que tenían en su mayoría 92% la secundaria incompleta, como 68% solo primaria y como un 93% tenían ingresos inestables en el mercado informal. En promedio, 4 hijos de 2 papás separados. Eran señoras que estaban en la calle brincando para arriba y para abajo para poder poner pan en la mesa y los chicos con mal rendimiento educativo caen a barrios en donde no hay deporte, no hay iluminación, nadie les está dando una mentoría positiva y en ese desarraigo total, con la presión cultural que hay para consumir, para tener motos, ropa de marca y tal, son presa fácil para que alguien llegue a decir, mira, aquí está esta platita, ayúdanos, involucrarte. Y desafortunadamente ese tipo de dejarlos ahí al libre albedrío, guindando, sin amor, sin apoyo, sin oportunidades, los han ido reclutando y hoy los han ido convirtiendo muchos de ellos en traficantes, gatilleros y chicos que van a terminar presos o muertos. Es una tragedia. Porque yo sí he visto con mis propios ojos y me ha tocado liderar un montón de programas en donde jóvenes con esas características, cuando uno llega a tiempo y les da amor, respeto a su dignidad, herramientas técnicas, los presenta al mundo del trabajo, les hace pensar que pueden ser personas especiales, muchos, si los agarramos a tiempo, se pueden reformar y pueden enderezar su camino. Pero hay que hacer eso. La sociedad, las iglesias, el país, las familias, no los podemos dejar botados como si no fueran importantes. ¿Cuál ha sido el momento más difícil para José Aguilar? Recientemente estaba haciendo el programa Reactivemos la Esperanza y estaba trabajando como loco, me acuerdo, porque estaba muy impactado de ver la hambruna que había en Guanacaste. Y mi madre, que es una persona que quiero mucho, tuvo un accidente y casi fallece. Se cayó en un caballo y se fraccionó el cráneo, lamentablemente. Fue un golpe muy fuerte. Y de manera intempestiva, casi que sin poder despedirme, me dijeron que tenía que ir casi que a verla en los últimos momentos. Ese momento me golpeó mucho. Yo quiero mucho a mi mamá y ha sido una persona que me dio la fe, el sentido de servicio y me desestabilizó profundamente. Y el otro momento más difícil, sin duda, fue ver la desesperación de la gente en Guanacaste, que no tenían qué comer, cómo trabajar y sentían que el país les había fallado en la pandemia. Nunca se me van a olvidar las escenas que vi ahí, ver el sufrimiento y ver a la gente sentir que su país los había traicionado. Eso me marcó de una manera que espero que nunca vuelva a suceder en este país. ¿Cómo fue tu niñez en Guanacaste y qué pasó después? Fue una bendición de Dios. Pude crecer en medio del mundo natural, montando a caballo, arreando ganado, metido en los ríos, con los perritos, compartiendo con la gente sencilla del campo. También íbamos mucho en aquel momento a Playa Tamarindo, que la familia tenía una casa, con los pescadores, estar en el mar. Entonces fue una maravilla. Pasó después, doña Glenda, que luego de ese momento tan lindo y la familia tenía una situación muy buena y vivíamos bien, gracias a Dios, se dio una doble condición en donde vinieron 2 años de sequía y antes no había tanta tecnología ni nada. Y eso es terrible porque entonces las cosechas no van a dar el rendimiento que dan. Y en la agricultura, la cosecha futura es como la prenda con la cual los bancos le dan financiamiento y capital de trabajo. Y ahí quedamos en una situación muy comprometida y en aquel momento, en los 80s, los gobiernos de turno, era en el 86 el presidente Arias, si no me equivoco, estaba importando arroz subsidiado de Estados Unidos. Y eso hacía que los costos que ellos ponían en el mercado eran artificiales, porque no estaban teniendo que cubrir los costos de producción. Y los productores nacionales, que sí tenían que hacerle frente a los costos, no podían competir. Entonces muchos agricultores, entre ellos mi familia, se vieron seriamente afectados. Y de ahí la situación muy bonita y muy cómoda que teníamos de prosperidad cambió y me tocó empezar a hacer una adolescencia. Ni siquiera mis papás se pudieron ir a San José conmigo. Yo me fui solito en casas de varios familiares y fue un reto emocional y un ajuste, además que estaba más inmaduro, adolescente, sin tener el acompañamiento. Fue difícil. Interesantemente... ¿Fuiste un joven problema? Era rebelde, me sentía angustiado y triste. Recuerdo que me sentía triste. A veces
tonterías o era rebelde. O sea, tratando de ver cómo calzar, cómo tener amigos y a veces lo hacía de una manera con inseguridad o con torpeza, a veces menos. Y me sentí muchas veces tal vez como juzgado o angustiado hasta que logré en una oportunidad de caer en un colegio, luego que me había quedado en conducta y me recibieron en un instituto, y siempre agradezco a doña Isabel Moreno del CEI. Me escuchó, se dio cuenta que no era una persona mala, me dio una segunda oportunidad y me terminó yendo súper bien, me gradué con súper buenas notas, ayudaba a mis compañeros, y esa escucha y esa empatía me marcó para el resto de mi vida, porque yo quiero eso mismo que hizo ella conmigo, tratar de hacerlo con otros, y trato de aplicarlo al día de hoy. En lugar de juzgar a la gente y caerle a palos, escuchar antes, conocer su contexto, no andarlo juzgando, y con cariño uno siempre ve una manera de poder conectar con la gente y hacerle frente a los problemas. 2 preguntitas antes de despedirnos. ¿Qué es para José la justicia? Qué buena pregunta. La justicia, doña Glenda, es primero entender el contexto de las personas antes de juzgar, para poder entender en qué circunstancias se dio lo que sea que está pasando. Y lo segundo que me mueve inmensamente es con compasión darle oportunidades a las personas que tengan al menos el chance de, si quieren salir adelante, puedan tener herramientas para lograrlo. ¿Cárceles? Cárceles es cuando una persona está haciéndole daño al prójimo y a la sociedad. Hay que quitarles la libertad para que dejen de maltratar y destruir lo que está en el país, en la sociedad, en el prójimo. ¿Qué lo diferencia de los demás candidatos, José? ¿Qué te diferencia? ¿Por qué crees? ¿Por qué deben votar por José Aguilar Berrocal del Partido Avanza? Bueno, tal vez la manera en la que entré en la política, doña Glenda, yo tuve un montón de años, varias décadas de estar trabajando con resultados que gracias a Dios fueron muy exitosos, siempre uniendo líderes comunitarios, iglesias, empresas, gobierno, academia. Y con esa convicción de que nos podemos unir y resolver problemas y además hacerlo con innovación, con tecnología, con solidaridad, después de toda una vida de trabajo, entro a la política, pero ya con acciones concretas, con una trayectoria, y no estoy entrando en la política para empezar o con palabras, sino que ya por dicha hay acciones. Y lo que definitivamente voy a esforzarme en que sea muy evidente es que yo creo en un liderazgo que escucha, que es amable, que nos une para resolver y que es muy duro contra los problemas, contra el narcotráfico, contra los traficantes de niños, contra la mala calidad educativa, pero es cariñoso con los costarricenses, es amable, es una persona que logra generar un ambiente en donde puedes sentar a un empresario pequeño, grande, con un sindicalista, con un ambientalista, con alguien de una MUNI y poder hacer un plan de trabajo y ejecutarlo de manera positiva, coordinados. Ese es el liderazgo que quiero. Yo creo que todos en Costa Rica están hartos, y yo me incluyo, de ver estos pleitos de perros y gatos que se dicen tal por cual, que se hablan de una manera tan denigrante. Lo que quiero es hacer un ambiente de armonía y entender que o arreglamos el tema de la seguridad, de la educación, del apoyo a los emprendedores y crear oportunidades de trabajo, o vamos a terminar en un mal lugar muy pronto, sobre todo con esto que viene la inteligencia artificial y los retos que trae. Entonces espero que ese estilo de liderazgo amable, que busca la armonía, que llama a la unidad, haga la diferencia. ¿Cuál es tu consejo finalmente para Rodrigo Chávez, presidente, y Pilar Cisneros, que lidera la banda oficialista, el partido oficialista en la Asamblea? ¿Cuál es tu consejo para estos últimos meses de gobierno? Es el presidente de la República, es una diputada muy importante. Yo les diría, unan a los costarricenses. En Costa Rica hay talento, en Costa Rica hay capacidad, en Costa Rica hay mucho cerebro y mucho corazón. Unan a este país fuerte con los problemas, con cariño y con cuidado en las formas con los costarricenses, que se unan los poderes de la República, que se unan los sectores, y Costa Rica va a responder, sea quien sea el presidente, sea yo o sea cualquier otra persona. Una Costa Rica unida nada la detiene en este mundo. José Aguilar Berrocal, muchas gracias, del Partido Avanza. Gracias por concedernos estos minutos aquí en Por Quién Voto. Nos encantaría también recibir sus comentarios, sus reflexiones, su análisis en este proceso electoral. Soy Glenda Omaña. Muchas gracias por haber estado con nosotros.